Todo empezó con un escupitajo. Un gesto tan vulgar como revelador. Estaba bajando la basura, eran las 23:17, lo recuerdo porque tenía el móvil en la mano leyendo una notificación. Al cruzar el portal, escuché risas desde la calle. Levanté la vista por instinto, y ahí estaba, Marta, mi mujer, semidesnuda, riéndose con un hombre en nuestro balcón. Él llevaba solo los pantalones puestos. Ella, mi esposa desde hace 12 años, en sujetador y con esa risa que solía reservar para mí. No me vieron. No aún. Él se inclinó sobre la barandilla, escupió hacia la acera, de ahí mi atención, y volvió a abrazarla por detrás. Ella no protestó. No se apartó. No hizo nada. Solo apoyó la cabeza contra su pecho como si fuera lo más normal del mundo. Y yo, desde abajo, parado junto al contenedor con una bolsa de basura en la mano, fui testigo de la escena. Un escenario perfecto. Una postal sucia en mi propio hogar. No había margen para las dudas ni para las interpretaciones ambiguas. Volví a entrar en el edificio. No subí. Me fui a caminar por el barrio viejo de Zaragoza, como si mi cerebro necesitara recalibrar todo lo que había visto. Caminé 1 hora. Ni una lágrima. Solo una presión en el pecho, como si me hubieran quitado el aire sin previo aviso. Y lo peor es que no sabía qué me dolía más, si la traición o lo ridículo que me sentía por no haberlo visto venir. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuándo empezó? ¿Y por qué en mi casa? Esa noche no volví. Dormí en el coche, en un callejón detrás de la oficina. El asiento trasero no reclinaba bien, y el frío de abril se colaba por las rendijas. Pero al menos ahí no tenía que ver el balcón donde mi matrimonio se desintegraba. Al día siguiente, decidí no mencionarlo todavía. Quería saber más. No iba a entrar como un idiota a gritar y llorar. No. Iba a entender exactamente qué estaba pasando. ¿Quién era ese cabrón? ¿Qué significaba eso para Marta? Y, sobre todo, ¿qué haría yo con toda esa información? Lo que aún no sabía era que todo se iba a desmoronar mucho más rápido de lo que imaginaba. Volví a casa a las 5 de la mañana, con la ropa apestando a sudor frío y tabaco ajeno. No fumé, pero me pasé horas metido en bares abiertos hasta tarde, tomando cafés aguados y mirando cómo otros jugaban a las tragaperras o discutían por apuestas de fútbol. Necesitaba estar rodeado de ruido para no escuchar mis propios pensamientos. Al llegar, Marta ya estaba dormida, sola en la cama. El tipo se había ido, no sé cuándo. No había señales de él, ni ropa, ni olor, ni objetos. Todo estaba igual que siempre, como si lo de anoche no hubiera ocurrido. Entré al baño, me lavé la cara y los dientes, y me metí en la cama sin decir nada. Ella ni se movió. Durante las siguientes 48 horas no hice ningún comentario, actué como si todo fuera normal. Me despertaba, desayunaba con ella, hablábamos de cosas sin importancia. El clima, el supermercado, su trabajo en la clínica dental, mis reuniones con clientes. Todo muy correcto. Pero cada gesto suyo me parecía forzado, cada sonrisa cargada de algo que ya no era para mí. Me tomé el lunes libre, alegando que tenía que llevar el coche al taller. En realidad, fui a ver a un amigo mío que trabaja como portero de una discoteca y que, de vez en cuando, hace trabajos menos formales. Le conté lo que vi. Me miró sin sorpresa y me dijo que era más común de lo que creía. Me ofreció 2 opciones, conseguirme una cámara oculta o seguir al tipo si volvía a aparecer. Elegí lo segundo. El martes por la tarde Marta me escribió que llegaría tarde por una reunión con unos proveedores. Le dije que todo bien, que aprovecharía para ir al gimnasio y luego quedarme viendo una película. Pero en realidad, estaba con mi amigo, a unos 50 metros del portal.
El mismo tipo apareció a las 19:52 con una mochila deportiva y gafas de sol. Subió sin mirar a los lados. 10 minutos después, las luces del salón se apagaron. No soy tonto. Sabía perfectamente lo que significaba. Mi amigo me preguntó si quería que subiera a hacerle unas fotos desde el edificio de enfrente. Le dije que no. Aún no. Solo necesitaba confirmar que no era una coincidencia. La rabia venía y se iba, como si tuviera ciclos. A veces me hervía la sangre, quería subir y romperle la cara, pero en otras me sentía como si no valiera la pena pelear por alguien que había convertido nuestra casa en un hotel de paso para otro. A las 22:35 el tipo salió. Esta vez llevaba el pelo mojado. No me vio. No lo seguí. Me limité a apuntar la hora y el día. El miércoles volví a repetir la rutina. Ella volvió a decir que tenía una cena con la directora del centro y un nuevo proveedor. A las 20:15, el tipo subió otra vez. Esta vez sí acepté la cámara de mi amigo. Le pedí que esperara afuera mientras yo entraba. A las 20:40 subí con cuidado, no hice ruido al abrir la puerta. El salón estaba a oscuras, pero oía música en bajo desde el dormitorio. No me acerqué. En vez de eso, dejé la cámara grabando en el pasillo, apuntando a la puerta del dormitorio. Después salí, cerré sin hacer ruido y bajé. Me fui directo al bar de la esquina. Me tomé 2 cafés y 3 cervezas, con la pantalla del móvil encendida. La grabación mostraba todo lo que necesitaba saber, y un poco más. No grité, no lloré, no rompí el móvil. Solo sentí una calma extraña. Un tipo que conocía mi cara estaba acostándose con mi mujer, en mi casa, bajo mis lámparas, usando mis sábanas. Ella gemía, reía, decía cosas que a mí nunca me dijo, al menos no en los últimos años. Estaba claro que no era la primera vez. Cuando ella llegó a las 12:30, me encontró en el sofá. Fingí estar dormido. Me dio un beso en la mejilla y se fue al baño. Yo abrí los ojos solo cuando oí que se cerraba la puerta del dormitorio. Me quedé ahí, mirando el techo, sin pensar en nada concreto, solo en cómo iba a manejar lo que venía. Ya no era una sospecha, no era un malentendido. Era real, físico, sucio. No podía ignorarlo ni suavizarlo. Lo siguiente sería enfrentarla, pero no esa noche. No quería discutir medio borracho. Quería que sintiera el peso de lo que había hecho, no con gritos, sino con hechos. Al día siguiente, le pedí que cenáramos fuera. Le dije que necesitábamos tiempo juntos, que últimamente nos habíamos distanciado. Ella aceptó rápido, demasiado rápido. Me di cuenta de que pensaba que yo estaba intentando reconquistarla. Me reí por dentro. En realidad, estaba construyendo la trampa. Iba a llevarla a ese restaurante que tanto le gustaba, donde me conocen y donde tengo amigos. Gente que iba a ver cómo era ella en público y lo que pasaría después. Porque al día siguiente, ya no habría marcha atrás. Iba a reventar todo. Y lo iba a hacer sin levantar la voz. La reservé mesa para las 9 en el restaurante donde solíamos ir cada aniversario, el mismo donde ella lloró cuando le di las llaves de nuestro piso recién comprado, y donde yo brindé cuando firmamos el préstamo sin avalistas. Marta se arregló más de lo habitual, se puso un vestido negro que ya no usaba desde hacía años, uno que sabía que me gustaba. Supuse que pensaba que ese era el momento de reconexión, de rescatar lo poco que quedaba de nuestro matrimonio, aunque su manera de actuar en los últimos días no había demostrado el más mínimo interés por recuperarnos. Llegamos en silencio, sin contacto físico, con esa tensión que se disfraza de rutina, pero que en realidad es una cuerda que se estira antes de romperse. Nos sentaron en una mesa al fondo, lejos del bar, lejos de los baños, justo donde yo quería. Pedimos vino,
comida ligera, ella eligió pescado como siempre, y yo pedí lo primero que vi. No tenía hambre, tenía otra cosa en la cabeza. Hablamos poco. Ella mencionó lo cansada que estaba últimamente, que el trabajo la tenía agotada, que necesitaba desconectar, que quizás deberíamos hacer una escapada. Yo asentía, sin mucho entusiasmo, dejando que se sintiera cómoda, que bajara la guardia. Esperé hasta el postre. Fue entonces cuando saqué el móvil, lo dejé sobre la mesa y abrí la galería de fotos. Le giré la pantalla para que lo viera. Al principio solo frunció el ceño, creyendo que le estaba mostrando alguna foto vieja, alguna tontería. Pero cuando reconoció la puerta del dormitorio y su propia voz entre jadeos y risas, se quedó paralizada. No dijo nada. Yo tampoco. Dejé que el silencio lo llenara todo. Esperé hasta que terminó el video. ¿Quién es?, pregunté, sin levantar la voz, sin cambiar la expresión. Ella no contestó al principio, miró alrededor para asegurarse de que nadie más nos escuchaba, aunque no había nadie cerca. Sus manos temblaban un poco, pero no las escondió. Se llama Rubén, dijo finalmente. Es del gimnasio, hace entrenamientos personalizados. No me reí, aunque estuve a punto. Que intentara justificarlo como si me importara su ocupación ya era un insulto más. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté, sin cambiar el tono. Unos 3 meses, respondió rápido, como si llevara días ensayando la cifra. ¿Solo en casa? Sí, no, alguna vez en su piso. Pero sobre todo ahí, dijo bajando la cabeza. ¿Y por qué? No lo sé, respondió, y eso fue lo que más me molestó. No el nombre, no el tiempo, sino ese no los he dicho con voz hueca, como si todo esto hubiera pasado por accidente. ¿Pensaba seguir viéndolo? No. Quería parar, pero... No sabía cómo. No me atrevía. Pensé que si tú y yo volvíamos a estar bien. ¿Después de follártelo en casa 3 veces por semana? Le interrumpí por primera vez. Ella agachó la cabeza, y por un momento, creí que iba a llorar. Pero no. Solo se quedó ahí, tragando saliva, como una actriz nerviosa antes del acto final. No tenía remordimiento, solo miedo. Miedo de que la vida cómoda que llevaba con nosotros estuviera terminando. ¿Qué esperas que haga ahora?, le pregunté, ya más cansado que enfadado. No lo sé, quiero arreglarlo, dijo, por fin soltando algo parecido a una súplica. ¿Arreglar qué? ¿Nuestra cama? ¿Tu reputación? Ella no respondió. Volvió a mirar el móvil, como si fuera una bomba que pudiera estallar otra vez. El camarero se acercó, nos preguntó si queríamos café. Dije que no. Ella tampoco contestó. El tipo se fue rápido, captando el ambiente. Saqué un sobre del bolsillo interior de mi chaqueta, lo dejé sobre la mesa, al lado de su copa. Eso es una copia del contrato de arrendamiento del piso que alquilé esta mañana. Estoy fuera a partir del viernes. No quiero gritos, ni escenas, ni preguntas. Lo que tengas que coger, lo coges. Lo que no, lo dejo. El piso es tuyo, ya veré con el abogado que me corresponde. ¿Vas a dejarme así, sin más?, preguntó con voz entrecortada, como si no pudiera creer que alguien realmente actuara con esa frialdad. ¿Tú crees que después de lo que hiciste voy a sentarme a hacer terapia de pareja? Ya tuviste tiempo para pensar en mí. Ahora es mi turno de pensar en mí sin ti. Ella intentó decir algo, pero ya me había levantado. Dejé el billete en la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta, y salí del restaurante sin mirar atrás. No me siguió. Me quedé en la acera unos minutos, esperando un taxi, con las manos en los bolsillos y la cabeza vacía. Ya no había necesidad de espiar, de grabar, de comprobar.
todo estaba dicho. Y a partir de ahí, empezaría mi parte favorita, hacerle pagar cada detalle. La primera noche en el nuevo piso no dormí. No porque me sintiera triste o perdido, sino porque tenía demasiadas cosas por organizar. El piso era pequeño, amueblado justo con lo básico, pero estaba limpio, en una zona tranquila, y sobre todo, no tenía a Marta. Ese detalle hacía que todo valiera la pena. A las 8 de la mañana ya estaba en pie, duchado y revisando mensajes. Había uno de ella, enviado a las 4:30, no entiendo cómo pudiste hacer esto tan frío, tan rápido. No lo respondí. No era una invitación al diálogo, era una excusa para victimizarse. El mismo patrón de siempre. Ella hace lo que quiere, luego llora, y espera que yo cargue con la culpa. No más. Empecé con lo práctico. Fui a la oficina del abogado que me recomendaron en la gestoría donde tengo los seguros. Me recibió sin cita previa. Le expliqué todo con calma, sin adornos, sin exageraciones. Infidelidad con pruebas claras, testigos indirectos, y convivencia incompatible. Me preguntó si quería custodia de algo, hijos, bienes especiales. Le dije que no, que solo quería cerrar esto sin darle a Marta la oportunidad de usar el sistema a su favor. Le mostré los vídeos, las fotos, y le di las fechas exactas. Lo miró todo sin decir una palabra. Cuando terminó, me preguntó si quería hacer pública la causa del divorcio o mantenerlo por mutuo acuerdo. Elegí la primera opción. Si había algo que no iba a permitir, era que ella se presentara como víctima en este proceso. Después pasé por el banco. Cerré la cuenta conjunta. Abrí todo empezó con un escupitajo. Un gesto tan vulgar como revelador. Estaba bajando la basura, eran las 23:17, lo recuerdo porque tenía el móvil en la mano leyendo una notificación. Al cruzar el portal, escuché risas desde la calle. Levanté la vista por instinto, y ahí estaba, Marta, mi mujer, semidesnuda, riéndose con un hombre en nuestro balcón. Él llevaba solo los pantalones puestos. Ella, mi esposa desde hace 12 años, en sujetador y con esa risa que solía reservar para mí. No me vieron. No aún. Él se inclinó sobre la barandilla, escupió hacia la acera, de ahí mi atención, y volvió a abrazarla por detrás. Ella no protestó. No se apartó. No hizo nada. Solo apoyó la cabeza contra su pecho como si fuera lo más normal del mundo. Y yo, desde abajo, parado junto al contenedor con una bolsa de basura en la mano, fui testigo de la escena. Un escenario perfecto. Una postal sucia en mi propio hogar. No había margen para las dudas ni para las interpretaciones ambiguas. Volví a entrar en el edificio. No subí. Me fui a caminar por el barrio viejo de Zaragoza, como si mi cerebro necesitara recalibrar todo lo que había visto. Caminé 1 hora. Ni una lágrima. Solo una presión en el pecho, como si me hubieran quitado el aire sin previo aviso. Y lo peor es que no sabía qué me dolía más, si la traición o lo ridículo que me sentía por no haberlo visto venir. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuándo empezó? ¿Y por qué en mi casa? Esa noche no volví. Dormí en el coche, en un callejón detrás de la oficina. El asiento trasero no reclinaba bien, y el frío de abril se colaba por las rendijas. Pero al menos ahí no tenía que ver el balcón donde mi matrimonio se desintegraba. Al día siguiente, decidí no mencionarlo todavía. Quería saber más. No iba a entrar como un idiota a gritar y llorar. No. Iba a entender exactamente qué estaba pasando. ¿Quién era ese cabrón? ¿Qué significaba eso para Marta? Y, sobre todo, ¿qué haría yo con toda esa información? Lo que aún no sabía era que todo se iba a desmoronar mucho más rápido de lo que imaginaba.
Volví a casa a las 5 de la mañana, con la ropa apestando a sudor frío y tabaco ajeno. No fumé, pero me pasé horas metido en bares abiertos hasta tarde, tomando cafés aguados y mirando cómo otros jugaban a las tragaperras o discutían por apuestas de fútbol. Necesitaba estar rodeado de ruido para no escuchar mis propios pensamientos. Al llegar, Marta ya estaba dormida, sola en la cama. El tipo se había ido, no sé cuándo. No había señales de él, ni ropa, ni olor, ni objetos. Todo estaba igual que siempre, como si lo de anoche no hubiera ocurrido. Entré al baño, me lavé la cara y los dientes, y me metí en la cama sin decir nada. Ella ni se movió. Durante las siguientes 48 horas no hice ningún comentario, actué como si todo fuera normal. Me despertaba, desayunaba con ella, hablábamos de cosas sin importancia. El clima, el supermercado, su trabajo en la clínica dental, mis reuniones con clientes. Todo muy correcto. Pero cada gesto suyo me parecía forzado, cada sonrisa cargada de algo que ya no era para mí. Me tomé el lunes libre, alegando que tenía que llevar el coche al taller. En realidad, fui a ver a un amigo mío que trabaja como portero de una discoteca y que, de vez en cuando, hace trabajos menos formales. Le conté lo que vi. Me miró sin sorpresa y me dijo que era más común de lo que creía. Me ofreció dos opciones, conseguirme una cámara oculta o seguir al tipo si volvía a aparecer. Elegí lo segundo. El martes por la tarde Marta me escribió que llegaría tarde por una reunión con unos proveedores. Le dije que todo bien, que aprovecharía para ir al gimnasio y luego quedarme viendo una película. Pero en realidad, estaba con mi amigo, a unos 50 metros del portal. El mismo tipo apareció a las 19:52, con una mochila deportiva y gafas de sol. Subió sin mirar a los lados. 10 minutos después, las luces del salón se apagaron. No soy tonto. Sabía perfectamente lo que significaba. Mi amigo me preguntó si quería que subiera a hacerle unas fotos desde el edificio de enfrente. Le dije que no. Aún no. Solo necesitaba confirmar que no era una coincidencia. La rabia venía y se iba, como si tuviera ciclos. A veces me hervía la sangre, quería subir y romperle la cara, pero en otras me sentía como si no valiera la pena pelear por alguien que había convertido nuestra casa en un hotel de paso para otro. A las 22:35 el tipo salió. Esta vez llevaba el pelo mojado. No me vio. No lo seguí. Me limité a apuntar la hora y el día. El miércoles volví a repetir la rutina. Ella volvió a decir que tenía una cena con la directora del centro y un nuevo proveedor. A las 20:15, el tipo subió otra vez. Esta vez sí acepté la cámara de mi amigo. Le pedí que esperara afuera mientras yo entraba. A las 20:40 subí con cuidado, no hice ruido al abrir la puerta. El salón estaba a oscuras, pero oía música en bajo desde el dormitorio. No me acerqué. En vez de eso, dejé la cámara grabando en el pasillo, apuntando a la puerta del dormitorio. Después salí, cerré sin hacer ruido y bajé. Me fui directo al bar de la esquina. Me tomé 2 cafés y 3 cervezas, con la pantalla del móvil encendida. La grabación mostraba todo lo que necesitaba saber, y un poco más. No grité, no lloré, no rompí el móvil. Solo sentí una calma extraña. Un tipo que conocía mi cara estaba acostándose con mi mujer, en mi casa, bajo mis lámparas, usando mis sábanas. Ella gemía, reía, decía cosas que a mí nunca me dijo, al menos no en los últimos años. Estaba claro que no era la primera vez. Cuando ella llegó a las 12:30, me encontró en el sofá. Fingí estar dormido. Me dio un beso en la mejilla y se fue al baño. Yo abrí los ojos solo cuando oí que se cerraba la puerta del dormitorio. Me quedé ahí, mirando el techo, sin pensar en nada concreto, solo en cómo iba a manejar lo que venía.
Ya no era una sospecha, no era un malentendido. Era real, físico, sucio. No podía ignorarlo ni suavizarlo. Lo siguiente sería enfrentarla, pero no esa noche. No quería discutir medio borracho. Quería que sintiera el peso de lo que había hecho, no con gritos, sino con hechos. Al día siguiente, le pedí que cenáramos fuera. Le dije que necesitábamos tiempo juntos, que últimamente nos habíamos distanciado. Ella aceptó rápido, demasiado rápido. Me di cuenta de que pensaba que yo estaba intentando reconquistarla. Me reí por dentro. En realidad, estaba construyendo la trampa. Iba a llevarla a ese restaurante que tanto le gustaba, donde me conocen y donde tengo amigos. Gente que iba a ver cómo era ella en público y lo que pasaría después. Porque al día siguiente, ya no habría marcha atrás. Iba a reventar todo. Y lo iba a hacer sin levantar la voz. La reservé mesa para las 9 en el restaurante donde solíamos ir cada aniversario, el mismo donde ella lloró cuando le di las llaves de nuestro piso recién comprado, y donde yo brindé cuando firmamos el préstamo sin avalistas. Marta se arregló más de lo habitual, se puso un vestido negro que ya no usaba desde hacía años, uno que sabía que me gustaba. Supuse que pensaba que ese era el momento de reconexión, de rescatar lo poco que quedaba de nuestro matrimonio, aunque su manera de actuar en los últimos días no había demostrado el más mínimo interés por recuperarnos. Llegamos en silencio, sin contacto físico, con esa tensión que se disfraza de rutina, pero que en realidad es una cuerda que se estira antes de romperse. Nos sentaron en una mesa al fondo, lejos del bar, lejos de los baños, justo donde yo quería. Pedimos vino, comida ligera, ella eligió pescado como siempre, y yo pedí lo primero que vi. No tenía hambre, tenía otra cosa en la cabeza. Hablamos poco. Ella mencionó lo cansada que estaba últimamente, que el trabajo la tenía agotada, que necesitaba desconectar, que quizás deberíamos hacer una escapada. Yo asentía, sin mucho entusiasmo, dejando que se sintiera cómoda, que bajara la guardia. Esperé hasta el postre. Fue entonces cuando saqué el móvil, lo dejé sobre la mesa y abrí la galería de fotos. Le giré la pantalla para que lo viera. Al principio solo frunció el ceño, creyendo que le estaba mostrando alguna foto vieja, alguna tontería. Pero cuando reconoció la puerta del dormitorio y su propia voz entre jadeos y risas, se quedó paralizada. No dijo nada. Yo tampoco. Dejé que el silencio lo llenara todo. Esperé hasta que terminó el video. ¿Quién es? Pregunté, sin levantar la voz, sin cambiar la expresión. Ella no contestó al principio, miró alrededor para asegurarse de que nadie más nos escuchaba, aunque no había nadie cerca. Sus manos temblaban un poco, pero no las escondió. Se llama Rubén, dijo finalmente. Es del gimnasio, hace entrenamientos personalizados. No me reí, aunque estuve a punto. Que intentara justificarlo como si me importara su ocupación ya era un insulto más. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté, sin cambiar el tono. Unos 3 meses, respondió rápido, como si llevara días ensayando la cifra. ¿Solo en casa? Sí, no, alguna vez en su piso. Pero sobre todo ahí, dijo bajando la cabeza. ¿Y por qué? No lo sé, respondió, y eso fue lo que más me molestó. No el nombre, no el tiempo, sino ese no los he dicho con voz hueca, como si todo esto hubiera pasado por accidente. ¿Pensaba seguir viéndolo? No. Quería parar, pero... No sabía cómo. No me atrevía. Pensé que si tú y yo volvíamos a estar bien. ¿Después de follártelo en casa 3 veces por semana? Le interrumpí por primera vez. Ella agachó la cabeza, y por un momento, creí que iba a llorar. Pero no. Solo se quedó ahí, tragando saliva, como una actriz nerviosa antes del acto final.
No tenía remordimiento, solo miedo. Miedo de que la vida cómoda que llevaba con nosotros se estuviera terminando. ¿Qué esperas que haga ahora? Le pregunté, ya más cansado que enfadado. No lo sé, quiero arreglarlo, dijo, por fin soltando algo parecido a una súplica. ¿Arreglar qué? ¿Nuestra cama? ¿Tu reputación? Ella no respondió. Volvió a mirar el móvil, como si fuera una bomba que pudiera estallar otra vez. El camarero se acercó, nos preguntó si queríamos café. Dije que no. Ella tampoco contestó. El tipo se fue rápido, captando el ambiente. Saqué un sobre del bolsillo interior de mi chaqueta, lo dejé sobre la mesa, al lado de su copa. Eso es una copia del contrato de arrendamiento del piso que alquilé esta mañana. Estoy fuera a partir del viernes. No quiero gritos, ni escenas, ni preguntas. Lo que tengas que coger, lo coges. Lo que no, lo dejo. El piso es tuyo, ya veré con el abogado que me corresponde. ¿Vas a dejarme así, sin más? Preguntó con voz entrecortada, como si no pudiera creer que alguien realmente actuara con esa frialdad. ¿Tú crees que después de lo que hiciste voy a sentarme a hacer terapia de pareja? Ya tuviste tiempo para pensar en mí. Ahora es mi turno de pensar en mí sin ti. Ella intentó decir algo, pero ya me había levantado. Dejé el billete en la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta, y salí del restaurante sin mirar atrás. No me siguió. Me quedé en la acera unos minutos, esperando un taxi, con las manos en los bolsillos y la cabeza vacía. Ya no había necesidad de espiar, de grabar, de comprobar. Todo estaba dicho. Y a partir de ahí, empezaría mi parte favorita, hacerle pagar cada detalle. La primera noche en el nuevo piso no dormí. No porque me sintiera triste o perdido, sino porque tenía demasiadas cosas por organizar. El piso era pequeño, amueblado justo con lo básico, pero estaba limpio, en una zona tranquila, y sobre todo, no tenía a Marta. Ese detalle hacía que todo valiera la pena. A las 8 de la mañana ya estaba en pie, duchado y revisando mensajes. Había uno de ella, enviado a las 4:30, no entiendo cómo pudiste hacer esto tan frío, tan rápido. No lo respondí. No era una invitación al diálogo, era una excusa para victimizarse. El mismo patrón de siempre. Ella hace lo que quiere, luego llora, y espera que yo cargue con la culpa. No más. Empecé